Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, listos para un chismecito jugoso y lleno de drama del bueno, porque hoy vamos a hablar de una ruptura que, la verdad, nos dejó a muchos con la boca abierta. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque la cosa se puso fea y al parecer, las críticas fueron el detonante de todo. Pero no se muevan de ahí porque vamos a destapar toda la verdad. Antes de que sigamos, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gusta el chisme como a mí. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ni una sola novedad del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, entrando en materia, la relación de Kerem y Hande fue como un cuento de hadas para muchos. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, y la química fue instantánea. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que fascinó a fans de todo el mundo. Fotos juntos, viajes románticos, mensajes llenos de amor, era la pareja perfecta. Nos hacían creer en el amor verdadero, ¿o no? Pero como suele pasar en Hollywood, digo en Estambul, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de problemas entre Kerem y Hande empezaron a circular hace ya algún tiempo. Primero eran solo pequeños comentarios en redes sociales, luego informaciones más concretas de algunos medios turcos. Muchos pensaron que era solo una crisis pasajera, algo normal en cualquier relación. Pero la verdad es que parece que la situación era mucho más grave de lo que nos imaginábamos. Y aquí es donde entran las críticas. Las críticas. Ese veneno que puede destruir hasta la relación más sólida. A ver, seamos honestos, ¿a quién no le han afectado las críticas? Ya sean de tu familia, de tus amigos, de tu jefe o de millones de personas en Internet. Y cuando eres una figura pública, la cosa se multiplica por 1000. En el caso de Kerem y Hande, las críticas venían de todos lados. Primero estaban las críticas sobre su actuación. Aunque Sen Kalkam fue un éxito rotundo, no todos los críticos estuvieron de acuerdo con la calidad de la interpretación de ambos. Algunos consideraban que Hande era demasiado plástica, y que Kerem exageraba demasiado sus expresiones. Otros, en cambio, los defendían a capa y espada, alabando su química y su carisma. Pero las críticas sobre su actuación eran solo la punta del iceberg. Lo que realmente parece haber afectado la relación fueron las críticas sobre su vida personal. A ver, entendámonos, cuando eres una pareja famosa, todo el mundo opina sobre tu vida. Si sales a cenar a un restaurante, si vas de vacaciones, si te cambias el color de pelo, todo es noticia y objeto de debate. Y en el caso de Kerem y Hande no fue diferente. Se criticó su forma de vestir, sus salidas nocturnas, sus supuestas infidelidades, todo. Pero lo que realmente parece haber calado hondo fueron las críticas sobre la diferencia de edad entre ellos. Hande es varios años menor que Kerem, y muchos consideraban que esta diferencia era un obstáculo para la relación. Decían que Hande era demasiado joven para Kerem, que no estaban en la misma etapa de la vida, que sus intereses eran diferentes, un sinfín de cosas. Y claro, todo esto, sumado a la presión mediática, el estrés del trabajo y las exigencias de la fama, fue minando la relación poco a poco. Imagínense tener que lidiar con todo eso mientras intentan construir una relación normal. Es prácticamente imposible. Pero la cosa no termina ahí. Porque, al parecer, también hubo problemas de celos entre ellos. Sí, como en cualquier pareja normal, los celos también hicieron acto de presencia en la relación de Kerem y Hande. Se rumorea que Kerem era muy celoso de Hande, y que no le gustaba que ella trabajara con otros actores. Y Hande, por su parte, también tenía sus motivos para estar celosa, ya que Kerem es un hombre muy atractivo y siempre ha tenido muchas admiradoras. Y para rematar la faena, también se habló de diferencias en sus proyectos profesionales. Hande, al parecer, quería enfocarse en proyectos más ambiciosos y desafiantes, mientras que Kerem prefería seguir trabajando en comedias románticas. Esta diferencia de intereses también habría contribuido al desgaste de la relación. En fin, un cóctel explosivo de críticas, celos, presión mediática y diferencias profesionales que, lamentablemente, terminó con la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Una verdadera lástima, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que realmente se perdió con esta ruptura? A ver, analicemos un poco.
Primero, se perdió una historia de amor que inspiraba a miles de personas en todo el mundo. Kerem y Ande eran el ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que puede superar cualquier obstáculo. Su relación era como un bálsamo para el alma, una bocanada de aire fresco en un mundo lleno de noticias negativas. Segundo, se perdió una pareja que tenía un gran potencial para convertirse en un referente en el mundo del espectáculo. Kerem y Ande eran dos jóvenes talentosos y carismáticos, con una gran proyección internacional. Juntos podrían haber logrado grandes cosas, tanto a nivel profesional como personal. Y tercero, y quizás lo más importante, se perdió la oportunidad de demostrar que las críticas no siempre tienen que tener la última palabra. Kerem y Ande podrían haber demostrado que con amor, paciencia y comprensión, se pueden superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida y duradera, a pesar de las opiniones de los demás. Pero bueno, como dice el dicho, el show debe continuar. Y tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, y Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos. Esperemos que ambos encuentren la felicidad, tanto en el amor como en el trabajo. Y hablando de trabajo, ¿saben qué es lo más curioso de todo esto? Que a pesar de la ruptura, Kerem y Ande siguen siendo compañeros de trabajo. Sí, aunque ya no son pareja, ambos siguen trabajando para la misma productora, y es muy probable que tengan que volver a coincidir en algún proyecto en el futuro. Imagínense lo incómodo que debe ser. Pero bueno, así es el mundo del espectáculo. Lleno de sorpresas, giros inesperados y por supuesto, mucho drama. Y nosotros, como buenos fans, estamos aquí para contárselo todo. Y hablando de fans, quiero aprovechar para agradecerles a todos por su apoyo y su cariño. Gracias por estar siempre ahí, comentando mis vídeos, dándome likes y suscribiéndose a mi canal. Ustedes son lo mejor. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre la ruptura de Kerem y Ande. Recuerden que todo esto son solo rumores e informaciones de diferentes medios, y que la verdad completa solo la saben ellos. En resumen, la relación de Kerem y Ande fue una historia de amor que fascinó al mundo, pero que lamentablemente terminó debido a las críticas, los celos, la presión mediática y las diferencias profesionales. Una verdadera lástima, pero así es la vida. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Kerem y Ande? ¿Creen que las críticas fueron realmente el detonante? ¿O creen que había otros factores en juego? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni una sola novedad del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao. Asterisco 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 asterisco. Volvemos al ruedo, mis chismosos favoritos. Porque la historia de Kerem y Ande tiene más capas que una cebolla. Ya destapamos la olla a presión de las críticas, los celos y las presiones, pero vamos a profundizar en cada uno de esos ingredientes para entender por qué este suflé de amor se desinfló tan rápido. Asterisco asterisco las críticas, un veneno silencioso asterisco asterisco. Las críticas, mis amores, son como la humedad en un edificio antiguo, poco a poco van carcomiendo los cimientos. Y en el caso de Kerem y Ande, ese veneno llegó en dosis industriales. Primero, la actuación. Senkalkapm fue un fenómeno global, un tsunami de amor turco que inundó nuestros corazones. Pero la fama tiene su precio, y ese precio se paga con lupa de aumento sobre cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Ande, con su belleza de otro planeta, fue tildada de fría y poco expresiva por algunos críticos. Le decían que su belleza era un escudo, que no dejaba traslucir la emoción. Pobrecita. Imagínense tener que leer eso todos los días. Kerem, por su parte, tampoco se salvó. Su personaje, Serkan Bolat, era un hombre de negocios frío y calculador que, poco a poco, se enamoraba de Eda. Pero algunos críticos decían que Kerem exageraba demasiado la transformación de su personaje, que pasaba de ser un témpano de hielo a un volcán de pasión de forma poco creíble. ¡Uy, qué feo! Pero, mis amores, lo peor no eran las críticas profesionales sino las personales. Aquí es donde la cosa se puso realmente turbia.
Ande, como muchas mujeres en el ojo público, fue objeto de comentarios sobre su peso, su ropa, sus cirugías. Le decían que había abusado del bisturí, que ya no era la chica natural que había conquistado a Kerem. ¡Qué crueldad! Y Kerem tampoco se libró del escarnio público. Se le criticó su estilo de vida relajado, sus viajes con amigos, sus supuestas infidelidades. Algunos decían que no era lo suficientemente maduro para Ande, que no la tomaba en serio. ¡Uf, qué ambiente tan tóxico! Pero la joya de la corona de las críticas fue, sin duda, la diferencia de edad. Ande es varios años menor que Kerem, y para muchos esa diferencia era imperdonable. Decían que Ande estaba en otra etapa de la vida, que sus prioridades eran diferentes, que no estaba lista para una relación seria. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. Esas críticas, mis amores, no eran solo comentarios al aire. Eran dardos envenenados que se clavaban en el corazón de la relación. Imagínense tener que escuchar todos los días que no eres lo suficientemente bueno para tu pareja, que tu relación está condenada al fracaso. Es para volverse loco. Asterisco asterisco celos, el monstruo de ojos verdes asterisco asterisco. Pero las críticas no fueron el único ingrediente de este cóctel explosivo. Los celos también hicieron su aparición estelar. Y aquí, mis amores, vamos a jugar a los detectives. Se rumorea, y digo se rumorea, que Kerem era un poco posesivo con Ande. No le gustaba que trabajara con otros actores, que pasara mucho tiempo en el set sin él. Unos celitos, vaya. Y claro, Ande con su belleza y talento, era el centro de atención donde quiera que iba. Eso, obviamente, no le hacía ninguna gracia a Kerem. Y Ande, por su parte, tampoco se quedaba atrás. Kerem es un hombre guapo, carismático y con una legión de fans a sus pies. Imaginad la cantidad de mensajes que debía recibir a diario. Eso, obviamente, generaba cierta inseguridad en Ande. ¿Quién no se pondría celosa con tanto admirador acechando? Esos celos, mis amores, no eran necesariamente malos. En pequeñas dosis, pueden ser una señal de que te importa tu pareja. Pero cuando se convierten en obsesión, en desconfianza constante, pueden destruir cualquier relación. Y al parecer, en el caso de Kerem y Ande, los celos empezaron a salirse de control. Asterisco asterisco la presión mediática, un gran hermano constante asterisco asterisco. Y como si las críticas y los celos no fueran suficientes, súmenle a la ecuación la presión mediática. Uf, qué agobio. Cuando eres una pareja famosa, no tienes intimidad. Cada paso que das es fotografiado, analizado y comentado hasta la saciedad. Si sales a cenar, los paparazzi te persiguen hasta la puerta del restaurante. Si te vas de vacaciones, tus fotos aparecen en todas las revistas del corazón. Si tienes una discusión, el mundo entero se entera. Es como vivir en un gran hermano constante. Esa falta de intimidad, mis amores, puede ser devastadora para una relación. No puedes ser tú mismo, no puedes relajarte, no puedes tener una conversación privada sin que alguien te esté escuchando. Es como vivir en una jaula de oro. Y en el caso de Kerem y Ande, la presión mediática era aún mayor porque su romance había nacido en la pantalla. Los fans, que habían seguido su historia de amor en Senkalkam, querían que su relación fuera perfecta, como la de sus personajes. Pero la vida real no es una telenovela. Esa presión por mantener una imagen de pareja perfecta, debió ser agotadora para Kerem y Ande. Tenían que estar siempre sonriendo, siempre enamorados, siempre impecables. Era como actuar las 24 horas del día. Asterisco asterisco diferencias profesionales, caminos divergentes asterisco asterisco. Y para terminar de complicar las cosas, también surgieron diferencias en sus proyectos profesionales. ¡Qué drama! Ande, al parecer, quería explorar nuevos horizontes. Quería protagonizar series más dramáticas, personajes más complejos, historias más profundas. Quería demostrar que era más que una cara bonita. Kerem, por su parte, se sentía más cómodo en las comedias románticas. Le gustaba hacer reír a la gente, contar historias ligeras y divertidas. No quería complicarse la vida con dramas intensos. Esa diferencia de intereses, mis amores, puede ser un problema en cualquier relación. Si uno quiere ir hacia el norte y el otro hacia el sur, es difícil encontrar un punto en común. Y al parecer, Kerem y Ande no lograron llegar a un acuerdo. Asterisco asterisco el desenlace, un final inevitable asterisco asterisco.
En fin, mis amores, un cóctel explosivo de críticas, celos, presión mediática y diferencias profesionales que, lamentablemente, terminó con la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Una verdadera lástima, ¿verdad? Pero no todo está perdido, mis chismosos favoritos. Tanto Kerem como Hande son jóvenes, talentosos y tienen mucho futuro por delante. Quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. En el amor, nunca se sabe. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus series, sus películas y sus chismecitos. Porque el show debe continuar. Y ahora a comentar. ¿Creen que Kerem y Hande volverán algún día? ¿Qué opinan de las críticas que recibieron? Quiero saberlo todo. Dejen sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por estar siempre ahí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.